Dale. Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Crosta, fundador de Creditel, que la fundó en el 1990, hace bastantes años, y la vendió al Banco Santander por 100 millones de dólares, euros. Una barbaridad. Y ahora, años después, ha montado Crédito Amigo, con el mismo formato. Un formato como muy curioso, ¿no? Porque cuando nos han contado un poco de cómo lo has hecho, empezó siendo como muy minimalista, ¿no? Tú prestando un poco de dinero a gente cercana y luego lo escalasteis a una locura, pero empieza como muy humilde toda la historia, ¿no? Sí, te diría como creo que empiezan todos los emprendimientos, ¿no? Empiezan, como decía un socio amigo mío, me decía, lo único grande que aparece de golpe son los pozos. Pero no, las empresas en general, las historias más ricas es cuando empezás chiquitita y crece, que fue el caso nuestro. Antes que nada, yo volví de Estados Unidos de estudiar un posgrado. Agrego esto porque para mí, como mensaje para los emprendedores potenciales, es muy importante prepararse académicamente. Obvio que hay casos de gente muy exitosa que no ha estudiado, pero siempre te va a ayudar estudiar. Eso es como un primer mensaje. Yo volví de Estados Unidos y teníamos esta idea de que pedir un micropréstamo en el Uruguay era algo muy complicado, ¿viste? Necesitabas el equivalente en pesos uruguayos a 100 euros, hasta 500 euros, y los bancos, hasta el día de hoy te diría, no tienen mucho interés en ese mercado, por X motivo, ¿no? Porque no lo resulta rentable, es muy caro, etcétera, la gestión. Y nosotros nos estaba dando vuelta en la cabeza esa idea, ¿no? Éramos de la rama financiera, nos gustaba el tema financiero, yo estudié un máster en finanzas, y junto con mi socio Marcelo Pereira, que lo nombro porque la verdad que hicimos todo a medias, se nos vino la loca idea en ese momento, estamos hablando de hace más de 40 años, ¿no? De que un préstamo de un monto relativamente chico, como era eso, debería ser muy fácil de gestionar, por lo menos. De saber si lo único que teníamos que hacer era averiguar si a la persona que se le íbamos a prestar era fiable y tenía la capacidad de pagarlo. Claro. Entonces decíamos, ¿cómo puede ser tan complicado? No debería serlo. Bueno, y en síntesis inventamos en ese momento un préstamo que además lo queríamos hacer por teléfono. Pues dijimos, ¿por qué no por teléfono? Por supuesto que cuando arrancamos con eso, mis padres, amigos me decían, estás loco, no durás ni 3 meses porque prestar plata por teléfono no te lo van a El riesgo era muy pagar. alto. Supuestamente la percepción del riesgo era muy alta, ¿no? Exacto, la percepción, ahí estuviste bien, del riesgo, que en el fondo no era tanto, porque lo del teléfono es como una imagen, porque nosotros lo que hacíamos era, solicitábamos los datos por teléfono, pero le pedíamos absolutamente todo, muy poco, lo mínimo posible, para nosotros hacer el análisis si esa persona era darle un préstamo o no. Y en ese momento resultó algo muy innovador en Uruguay, ¿viste? Y creo que en el mundo también no había tanto. Entonces, la persona lo único que tenía que hacer era llamar al teléfono nuestro y en un diálogo de 3, 4 minutos, simplemente le pedíamos, bueno, dame tu documento de identidad, un recibo de sueldo, qué sé yo, si tenés todo esto, y él nos decía por teléfono cuánto ganaba, etcétera. Si todo esto que me decís es verdad, yo te doy un préstamo de 200 euros. Tenés que presentarte en la oficina nuestra con todos estos documentos. Ese era el trámite, Así que hoy resulta muy fácil. Y era increíble que a nadie se le haya ocurrido antes hacerlo, ¿no? Y fue un boom. ¿Dónde estaba el win? O sea, ¿dónde...? El win es que el costo de eso es muy bajo. Pues vos no podés dar un préstamo de 200 euros o 100 si le asociás costos muy altos porque es muy difícil ganar. Tenés que cobrar un interés enorme para ganar, para que el negocio sea rentable. Y esto era muy fácil, era una llamada por teléfono, un operador que por cada cliente invertíamos 5 o 10 minutos máximo. Y bueno, había todo un tema de publicidad, etcétera, de hacer conocer el tema, a la central, a qué teléfono llamar, todo eso sí. Pero el servicio era buenísimo, ¿entendés? Porque vos cuando necesitabas algo, nos poníamos siempre en los pantalones del cliente potencial. Decíamos, pedir un préstamo de 200 euros, por ejemplo, ¿no? Y que te lo rechacen, es duro, debe ser duro, ¿no? Entonces ya decíamos, tiene que ser algo privado, ¿viste? Por teléfono nadie se entera, y hay un anonimato total, porque la persona llama, Lucas, sí, precio 200 euros, y si te decían que no, bueno,
no pasaste vergüenza, nadie te estaba mirando. ¿Se rechazaban muchos préstamos de 200 No, euros? no muchos. Al principio sí, porque, viste, cuando vos pones un negocio así de préstamos chicos, los primeros que te llaman son los que no pueden sacar préstamo, digamos. Justo. Por lo que sea, o porque no quieren pagarlo, o porque no pueden, etcétera. Pero una vez que te sacás esos de encima, que son como las abejas a la miel, después te diría que no. Te diría que en general eran buenos pagadores. Estamos haciendo esto de dar la vuelta al mundo, que es una locura. No paramos de cruzar fronteras y de necesitar subir vídeos y trabajar en lugares que no te puedes llegar ni a imaginar. En el pasado he sido nómada digital y he tenido que teletrabajar buscando wifis que funcionan, que no funcionan, teniendo que comprar tarjetas eSIMs físicas, que al final se te acaban los datos, tienes que ir a renovarla a la tienda. Para eso está Holafly y más la suscripción de Holafly Plans, que te permite pagar una suscripción mensual y tener conexión ilimitada durante todo el mes hasta que tú quieras prolongarlo y no tener que preocuparte de en qué cafetería tienes que trabajar o de cuándo funciona o no la conexión. Vas a poder estar tranquilo, que al final es lo más importante cuando tu trabajo es una prioridad mientras estás viajando. Si utilizas nuestro código CRAZY, puedes tener un 10% de descuento en la suscripción de Holafly Plans y viajar con toda la tranquilidad, teletrabajando sin ningún problema. Disfruta del vídeo. Centrémonos un momento sí. en eso que hablábamos del riesgo o lo que decía Lucas de la percepción del riesgo. Tú cuando emprendes, ya sea cualquier tipo de emprendimiento, el grado de riesgo es altísimo independientemente del contexto en el que tengas. Si tienes un contexto más complicado, que la gente, tienes una familia, hijos que dependen de ti, aún más alto. ¿Cómo has gestionado tú durante tu vida el riesgo? ¿Qué sacas de esos aprendizajes de decir esto que pensaba que era un riesgo altísimo, al final era la percepción que tenía yo desde fuera? Yo ahora que estoy veterano y miro para atrás te digo, a mí lo que me salvó, entre comillas, porque siempre tuve vocación emprendedora, que eso creo que te viene o no, y obviamente no tiene nada de malo no tener vocación emprendedora, puedes ser un funcionario de una empresa y ser muy exitoso, pero si vos sentís que querés arrancar con algo propio, creo que es fundamental tener el chip del optimismo. Para mí, yo me doy cuenta que tenés que ser un tipo optimista, que no quiere decir ser un pelotudo que todo va a salir bien, ¿no? Obvio. Tener recaudos, etcétera, pero necesariamente tenés que ser un tipo que más bien sea de mentalidad positiva. Digo, hagamos esto, en general si querés innovar, sea lo que sea, por definición es algo nuevo, que nadie lo ha hecho antes o qué sé yo, y necesariamente tenés que ser optimista. Insisto con esto porque el optimismo te viene y además lo podés trabajar mentalmente. Es un poco como mentalidad de abundancia, ¿no? De que las oportunidades y las chances Exacto. de que pasen cosas buenas están ahí, ¿no? Tienes que atraerlas en cierta medida. Sí, y hablábamos también hoy antes del tema de los miedos y eso. Bueno, ser optimista, enfrentás los miedos, no es que no los tengas, pero están ahí y vos decidís tirarte igual. ¿Qué es lo que más miedo te daba cuando empezaste Creditel? Si te acuerdas. Sí, lo que más miedo me daba era la eventualidad que existía de que no nos fuera bien y era una empresa que era como un banco, porque nosotros arrancamos con capital propio, que es tuyo y lo puedes perder, pero eso no me daba tanto miedo porque creo que lo podía recuperar después. Pero cuando empezáramos a crecer tenés que pedir fondos, ¿viste? Tenés que fondearte. Claro, o sea, tienes que pedir deuda, básicamente. Claro, es un negocio que necesariamente tiene deuda, que hay otros negocios que no tanto. Y eso me daba un poco de miedo porque decía, si nos llega a ir mal no es solo la plata mía, ¿viste? Voy a quedar debiéndole a amigos, a conocidos míos que son los primeros que te apoyan. Y bueno, y ningún emprendimiento tiene el sello de que no te va a ir mal, obvio. digamos, te puede ir mal. ¿Qué momento de esos inicios, en el momento en que pides plata a los amigos o en el momento incluso que levantas una deuda más grande con un banco, te dio vértigo? Vértigo serio, de decir, si me meto aquí me meto con el corazón. Sí, porque... con el corazón te digo, solo al principio. Porque una vez que nosotros logramos validar el negocio, validar es pasar de la imaginación, ¿viste? De la idea, a la práctica, a lograr que vos, y eso el emprendedor se da cuenta enseguida. ¿Cuánto tiempo tardaste en validarlo? Te diría que 4 meses, ¿viste? Nosotros dijimos, bueno, en 4 meses teníamos amorradito ahí $100.000. Decíamos, bueno, si en 4 meses tenemos que lograr colocar estos 100.000, que era la parte de la venta, que también puede fallar por ahí
por ahí te imaginas un negocio y nadie te llama por teléfono, o nadie te lo pide, qué sé yo. Y dijimos, bueno, si en 4 meses teníamos que lograr colocarlo, por lo menos, ¿viste? Venderlo. Y lo colocamos en 3 meses. Y después, te diría que 4 meses y después 2 o 3 meses más para empezar a cobrar las cuotas. Porque el negocio necesariamente no es como una fábrica de shampoo, que vos decís, bueno, me pongo a vender y es todo cash, o un supermercado. Acá vendés y después te tenés que sentar a hacer todo para que el tipo te pague las cuotas, ¿viste? Que parece de perogrullo, pero no es fácil. Bueno, y tienes que confiar y ahí está el riesgo, ¿no? O sea, Claro, analizarlo, pero el riesgo en realidad, es decir, todo el análisis del crédito, que hasta el día de hoy funciona así en el mundo, tiene un riesgo innato, ¿no? Pero el riesgo empieza cuando le diste la plata. No se requiere una paciencia grande y construida, y una perspectiva de, oye, de repente, vale, he colocado 100.000 euros. Sí. Ahora tienen que volver a algún lado, yo voy a trabajar por ello y tengo un modelo que va a funcionar, pero dependo de muchas personas que hagan su parte. ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo construyes paciencia dentro de ti? Porque a mí lo estoy pensando ahora y digo, se me caería el mundo de decir, ostras. Tenés que, dentro de la logística del negocio, es crítico el análisis, que también todo lo que voy a decir parece obvio después que lo ves. Tenés que generar una logística donde vos analices, se presentan 5 y vos logres detectar 2 o 3 que van a ser complicados de que te paguen de vuelta. Ya sea porque no van a tener voluntad de pago, que esos son complicados, delincuentes directamente, que ya vienen con la intención de pedirte y no te van a pagar. Tratar de detectarlos, si hay maneras de detectarlos. Otro es detectar a los que tienen toda la buena voluntad de pagarte, pero no van a poder. Entonces, ahí necesariamente por ahí tenés que rechazarle créditos que te da lástima, pero el tipo, sabes que está incurriendo en un riesgo muy alto de no poder pagarte, suponete. Y quedarte con los 2 o 3 que sí tienen un perfil de buenos pagadores, que también hay maneras de detectarlo, eso. En la teoría, hasta que no nos zambullimos y nos tiramos, y pasaron estos 3, 4, 5 meses que empezamos a cobrar cuotas, y ahí logramos validar lo que yo te decía hoy. Entonces vos decís, bueno, está, esto que yo me había imaginado y habíamos charlado en un cuarto, en un laboratorio, funciona, ¿viste? Con ciertos cambios, pero es más o menos lo que nos imaginamos nosotros. Y ahí te viene como una satisfacción, por más chiquito que sea el negocio. ¿Viste? El hecho de como emprendedor e innovador, imaginarte algo, inventarlo. Yo imagino cuando el Zuckerberg inventó Facebook o negocios mucho más grandes que el nuestro, cualquier cosa que vos innoves es una gratificación personal y profesional enorme. Estoy de acuerdo. Enorme. Estoy de acuerdo. Me encantaría, es que me apetece cubrir bastantes puntos. Primero, me gustaría hablar de errores. ¿Algún error clave que hayas tenido durante esos 30 años en Creditel que digas, esto casi nos cuesta? Sí. Y el aprendizaje, obviamente, detrás del error. Mira, el error más grande que yo cometí personalmente es en un momento dejar que la parte afectiva se me metiera en el negocio. Y contraté gente que eran amigos míos, qué sé yo, y de vuelta, no logré evaluarlos de una manera fría y profesional, y terminé contratando porque los conocía, me caían simpáticos, qué sé yo, 1 o 2 personas que a la postre perdimos mucho tiempo, perdimos plata, etcétera, en cargos un poco más importantes, ¿viste? Con gente ellos a su cargo, dentro de la empresa cuando ya habíamos crecido. Eso fue un error importante y la verdad que me costó aprenderlo, pero una vez que lo vi fue muy claro el tema y nosotros en la empresa, una vez que validamos el negocio, con mi socio por suerte coincidíamos en que esto también va a sonar como una linda frase, pero fue crítico para el negocio, en ser muy cuidadosos con la gente que terminamos contratando. Y la empresa nuestra por Uruguay era muy grande, terminamos en un momento, teníamos como 700 funcionarios, que es mucho. Pues empezamos a abrir sucursales por todo el país, qué sé yo, y es un negocio donde en ese momento, ¿no? Ahora cambió un poquito, pero tenés mucha atención al público, ¿viste? Y mucho contacto con el cliente. Entonces teníamos claramente el perfil de la gente que precisábamos contratar
que tenía que ser, aunque suene como frívolo, gente que estuviera contenta con su vida. A ver, desarrolla eso, por favor. Y eso sigue vigente hasta el día de hoy, si tenés una empresa en general que tenés que tener contacto con el público, por teléfono, personalmente. Vale. Porque nosotros decíamos, pucha, vos entras a un lugar, a una ferretería, a un bar, qué sé yo, y si la persona que te va a atender no está contenta, es como empezar el partido perdiendo 2-0, ¿viste? Porque Total. Te lo transmite. algo tan básico, ¿viste? Claro, con esta chica que vino hoy a servirnos el café de acá, vos la ves y es alguien que está contento. Y probablemente esté contento con su trabajo y tiene empatía. Y lo mismo al revés, te atienden de cara larga, ¿sí? La plata que gastás en publicidad, en todo, para que el cliente o te llame por teléfono o venga a tu negocio. Y si cuando viene o te llama, alguien lo atiende mal, y nosotros siempre tuvimos eso muy claro, la verdad. Y entrar a la empresa nuestra, al puesto que fuera, el más bajo de la pirámide, ¿no? Siempre éramos muy pesados con la evaluación. Hacíamos como 4 o 5 entrevistas. Vale. Entonces lo entrevistaba yo, lo entrevistaba a mi socio, mano a mano, lo entrevistaban otros gerentes, qué sé yo, y teníamos un perfil muy claro de la gente con la que queríamos trabajar todo el día. Y de vuelta, eso creo que está súper vigente. Si yo hoy armara una empresa, qué sé yo, le pondría mucho énfasis a esto que parece muy evidente, pero después nadie le da pelota. Total. Para calificar esa evaluación Mm. de si está contento o no, ¿era subjetivo, objetivo, era un mix? Sobre todo me interesan las objetivas. Sí, Si ¿sabés existen. qué era? Nos llevaba el triple de tiempo, por ejemplo, que una entrevista normal, pero vos a una persona, ¿no? Lo que a nosotros nos importaba más que, bueno, que técnicamente estuviera capacitada, de eso ni hablar. Contratábamos gente, porque podíamos, en general, estudiantes universitarios, de lo que fuera, no nos importaba. Porque a su vez, y ahora voy a la pregunta tuya, ya eso nos daba una base técnica de que eran gente que estaba estudiando en la universidad. Aunque estuviera estudiando magisterio, química, ingeniería, el entrenamiento que le dábamos se acortaba mucho, porque a un universitario vos en 2-3 días, como atender un teléfono y qué sé yo, se lo explicás rápido. Entonces, desde que lo contratábamos hasta que lo tirábamos a la cancha, era muy poco el tiempo. Y a su vez, nosotros queríamos que fuera una empresa que tuviera personal que atendiera al público joven. Nos parecía importante. ¿Y cómo logramos eso sin ser antipáticos, de despedir gente? Entonces, contratando universitarios, una vez que la persona trabajaba en la empresa nuestra, 3-4 años iba avanzando en la carrera, le dábamos muchos incentivos para que estudiara. No por esto solo. En un momento se recibía de ingeniero, de abogado, y era obvio que no iba a seguir trabajando de telefonista. Entonces se iban. Entonces se producía un recambio sano, Que no se quemaban, ¿no? y natural. Y era espectacular. Claro. Por casualidad, digamos, lo Bueno, buscamos, pero... Tenía así un gap muy bueno, ¿no? Sí, y entonces, ¿qué hacíamos cuando entrevistábamos? Ya sabíamos que como eran estudiantes, le iban a agarrar la mano a la parte técnica, el software, eso. Y lo único que queríamos detectar era si esa persona tenía buena onda. Aunque suene a místico. Si tenía buena vibra. ¿Y cómo lo lográbamos? Bueno, yo lo entrevistaba. Y nadie puede simular simpatía o durante 5 o 6 entrevistas, ¿viste? Por ahí conmigo lo hacía. Y yo decía, che, me cayó bien Lucas. Y después iba a hablar con mi socio y resulta que Lucas... Porque vos no podés, ¿viste? Durante tanto tiempo... no tomábamos gente que estuviera como amargada, que hay, Claro. ¿viste? Pobre, por ahí justificado, porque tendría algún problema personal o en su familia o donde fuera. Pero esa gente que estaba peleada con la vida, esos los evitábamos. Entonces terminamos una empresa con gente muy simpática, y que estaban contentos de estar en la empresa. Le dábamos una cantidad de cosas también. Fuimos muy innovadores en la parte de recursos humanos. Qué bueno. Entonces detectábamos gente que fuera alegre de por sí, y en la entrevista le preguntábamos, contame alguna situación complicada en tu vida que haya salido con humor. Y si pensaban y no se ocurría ninguna, era que no. Entonces queríamos gente que en un aprieto saliera con alguna Qué bueno, me encanta humorada esa o pregunta, con porque- algo... Y bueno, y no era tan complicado detectar ese tipo de gente. Y la verdad que terminamos con gente de ese perfil. Hombres y Acabas mujeres. desarrollando el gusto también, ¿no? Me imagino. O sea, tienes un instinto. Sí, te das cuenta enseguida. Y
Imagínate por teléfono en un call center, te tienen que atender con... La gente se da cuenta. Es más, tenían obligación de estar riendo igual, porque detectamos que por teléfono igual te das cuenta si la persona se está riendo o no. 100%. Habla distinto, ¿viste? 100%. Vayamos a Y otra eso parte. era fundamental. Perdóname, Carly. No. Vayamos a otra parte en la que también puede entrar mucho miedo, que es el momento en el que uno decide escalar. Has dicho que llegaste a tener 700 personas a vuestro cargo, un montón de sucursales. ¿Cuándo detectas tú, ahora que ya tienes una experiencia, estás con Crédito Amigo, ya la segunda vez que lo estás haciendo, pero la primera vez, ¿cuándo detectasteis cómo y qué se te pasa por la cabeza cuando de repente dices, ostras, ya lo he conseguido en un sitio, ahora lo voy a expandir y para eso necesito dinero y entonces otra vez miedo, otra vez riesgo? Te soy franco, por ahí en el error o porque me fue bien, ¿no? Pasamos varias crisis. Y yo creo que, a diferencia, cuando una empresa empieza a escalar, creo que cuanto más va escalando, más segura es. A diferencia de que mucha gente te dice, uy, ojo cuando creces, porque tal vez, sí, si creces muy rápido, si creces sin tomar los recaudos, pero una vez que vos tenés un modelo y funciona, si funciona una fábrica de agua con 2 litros de agua, deberías ser capaz de hacerla en 50 litros de agua. Te podés equivocar y te pueden pasar cosas, pero no tenés tanto miedo, porque, no sé si soy claro, si vos sos responsable y honesto contigo mismo y no te haces trampas al solitario, deberías ser cada vez más seguro en el negocio nuestro, por ejemplo. Porque es prueba de error. Entonces, en teoría, si capitalizás bien tus errores, vas como perfeccionando el tema. Y luego la deuda Y fue lo que nos levantas, pasó. es más eficiente también, probablemente, ¿no? Todo, si lo haces bien, ¿cuál sería el motivo para que escalar te implique más riesgo? Sí, por ahí, en vez de deber nosotros $1 millón, en el momento debíamos 50 millones de dólares. Pero tal vez fue una fortaleza eso para nosotros. Claro. Hablemos de esa parte ya de escalar, porque cuando escalas tienes que ir hacia una dirección. O sea, vale, haces lo mismo, lo replicas, lo escalas, pero tienes que ir en una dirección. ¿Cuál era tu objetivo? Al final, me imagino que cuando viene el Banco Santander y te pone 100 kilos, pues obviamente es muy apetitoso, pero no siempre las cosas se hacen con esa intención. No, nosotros nunca lo hicimos con esa intención. Digo, mira, el otro día yo escuchaba, me gusta mucho el fútbol a mí, escuchaba a un futbolista y le decían, bueno, que quería que lo llamaran a la selección uruguaya de fútbol. Y le decían, y, bueno, ¿te preocupa? ¿Qué estás haciendo? Y el tipo decía, no estoy haciendo nada más que jugar al fútbol en mi equipo. Y cuanto mejor juegue en mi equipo, no pienso en la selección. Porque me van a llamar. Si hago las cosas bien en mi equipo. Esto es igual. Nosotros nunca nos pusimos como objetivo, bueno, hagamos esto y esto y esto, y dentro de 3 años por ahí viene un banco o alguien y nos compra. Sabíamos que teníamos relación con los bancos, como nos fondeaban muchos bancos, otros inversores institucionales y del ramo, que yo también. Entonces lo único que nos tenía que preocupar era hacer las cosas bien. Y no teníamos ningún apuro nosotros, porque claro, nos iba bien. Está bueno para un emprendedor un día decir, y yo estoy orgulloso acá de decir, che, vendimos la empresa y al banco hice un buen negocio. Pero no necesariamente es un objetivo. Hoy no tenemos el objetivo con Crédito Amigo de venderla, honestamente. ¿Viste? Bueno, porque ya lo hiciste una vez y es... Sí, está, por decir, bueno, no necesitas venderla, pero yo creo que son pocos los emprendedores que arman una empresa y en un momento dicen, bueno, ahora sí, la voy a acomodar, a vestir la novia para venderla. Tal vez sí, Bueno, no es el caso nuestro. A mí me gustaría también profundizar en aprendizajes financieros, porque bueno, primero tienes mucho conocimiento del mundo, luego has vendido tu empresa y has pasado a un punto de tu vida en el cual como que te retiraste un tiempo, ¿no? Has vivido la vida desde otro punto de vista y antes hemos tenido una conversación en la que nos comentabas, bueno, que tú hasta llegar a un cupo, realmente cuando pasa de ahí el dinero no te cambia tanto, ¿no? Me gustaría entender qué aprendizajes financieros has tenido a lo largo de todo ese proceso y cómo, ¿qué crees que alguien que podría estar escuchando ahora, que podríamos ser nosotros perfectamente, podría sacar en claro, decir, esto es una cosa que deberías tener muy en cuenta para tu vida, ¿sabes? Para la vida en general, y eso no hay nada más subjetivo que eso, y obviamente que yo respeto absolutamente todas las opiniones,
En mi caso, lo que charlábamos hoy es que hablamos de una línea de flotación. Yo creo que personalmente, y para un muchacho joven que está empezando, una chica, hay un momento en la vida que vos, si lográs zafar o superar esa línea de flotación que yo digo que es la línea de la angustia económica, que cuando estás solo, esa línea es muy baja, porque no necesitas nada. En el caso, sos soltero, no tenés grandes responsabilidades más que programar tu vida, qué sé yo. Ahí es más fácil, viajás más light. Después ya, si te casás o te juntás con una compañera o un compañero, lo que sea, ya empezás a compartir, no necesariamente a sentirte responsable, pero y ya cuando tienes hijos, te cambia completamente, en mi caso, el esquema, porque ahí ya te sentís responsable, 100% de los hijos que tenés. Entonces, si la línea de flotación ahí pasa a ser, suponete, si no logro tener la plata como para que mi hijo pueda educarse, o si tiene un problema de salud, Dios no quiera, y yo no tengo el dinero como para que lo puedo atender. Eso es lo que yo llamo la línea de flotación. Porque después que tenés lo básico, que es tener tu casa, que lo básico te cuesta, ¿no? Un auto, no tener problemas como para subsistir, llegar a fin de mes, etc. Honestamente, no te cambia tanto. Vos podés decir, vos porque más o menos te fue bien. Sí, pero realmente no es que te cambie tanto, ¿viste? Depende de lo que cada uno quiera hacer, pero si tenés otras ambiciones profesionales y querés ganar 100 millones de dólares para luego hacer otro proyecto, ser tipo benefactor, bueno, ese es otro capítulo de tu vida, ¿no? Pero para vos, tu familia, etcétera, y es lo que yo les trato de educar a mis hijos, no necesitas demasiado. Necesitas tu casa, calor, comida, poder de vez en cuando hacer un viaje y tener esa tranquilidad económica de que si te pasa algo, de salud básicamente, lo otro todo tiene solución. Tener el dinero como para saber que... Y a nivel propósito, me imagino que... propósito y todo esto como de balance, work-life balance, ¿no? Que tú has dicho que no eras workaholic. Me imagino que cuando estabas en Creditel, claro. Sí, ahí era así. Ahí era fum, 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 fum. Sí. Pero, ¿qué te hace? O sea, quiero ver el contraste de qué te hacía levantarte por las mañanas cuando ibas a Creditel y qué te hace levantarte por las mañanas post-venta a Creditel. Que es curioso ese cambio de vida, ¿no? Sí. Cuando estaba trabajando activo en Creditel, definitivamente era la ambición me gustaba, me gratificaba mucho como profesional crecer, que la empresa estuviera sana, ganando dinero. También, y por ahí suena frase hecha, hasta el día de hoy, yo, todo eso que te decía hoy de que le dimos mucha importancia al tema de cómo tratar los recursos humanos de la compañía, yo hasta el día de hoy estoy súper orgulloso, me cruzo con gente que trabajó conmigo en la empresa y cruzan y me dan un abrazo. Y eso a mí me hace hasta emocionarme, ¿viste? Porque no tiene precio, ¿viste? Ese tema. Realmente no tiene precio para un emprendedor. Haber compartido. Los socios que yo tengo hoy somos 5. 3 de ellos empezaron de funcionarios en Creditel y también en ese momento para Uruguay era innovador. Hicimos un programa de stock options, los hicimos socios en el camino, lo cual es muy inteligente de hacerlo. Es generoso, inteligente, le sirve a todos. También lo recomiendo en el caso de un emprendedor que le vaya bien. Y le dimos participación y hoy somos socios de estos chicos que son menores que nosotros y que son como sobrinos para mí, ¿viste? Porque tenemos el caso de uno de ellos que su único trabajo, un caso creo que único en el mundo, él empezó a los 16, 17 años conmigo, mano a mano, de cadete, y fue su único trabajo. Hizo carrera en Creditel, se vendió, bueno, después pasó a trabajar en el Banco Santander porque la empresa se vendió. Tuvo unos años en Santander, después él se fue por iniciativa propia porque no quiso trabajar más en el banco y después nos vinieron a buscar para armar esta empresa Crédito Amigo. Pero es un caso que a mí, la verdad, me emociona porque el tipo hizo toda su carrera en la empresa con nosotros. Bueno, hasta el y punto mamó todo. Como nos han contado que una vez vendes Creditel
y se acaba el contrato de no competencia, ¿no? Con el Banco Santander, vienen a buscarte tus antiguos empleados para montar Crédito Amigo. Exacto. Sí. Cuenta eso porque es algo bonito. Es más de esto mismo. O sea, eran 3 gerentes del riñón nuestro que jamás nosotros los fuimos a buscar, esa es la realidad. Y pensamos que iban a empezar y a hacer una carrera en el Santander. Y bueno, y en distintos momentos, ni siquiera en el mismo momento, en distintos momentos ellos no lograron adaptarse de todo al banco, que no es fácil, ¿viste? Porque era una empresa muy familiar, la nuestra chica. Entonces pasaron a una multinacional muy grande, qué sé yo. Y se fueron, en distintos momentos se fueron del banco y después de unos cuantos años nos venían a golpear y nos dijeron, dijimos, no, ¿viste? Con mi otro socio veterano dijimos, no, la verdad que no tenemos ganas de... Y logramos una fórmula inmediatamente que estamos los 5 con partes iguales. Marcelo, que es el otro socio senior, digamos, como yo, no tenemos horario, no tenemos sueldo, no tenemos nada, pero sí somos socios activos que vamos una vez cada 10 días, qué sé yo, a la empresa y nos divierte porque trabajamos con esta gente que hemos trabajado toda la vida. Y estos otros 3 sí, son socios con sueldo, todo, pues son gerentes, tienen horario, van todo el día, qué sé yo, como un trabajo normal, digamos. Y vosotros les guiáis. Y nosotros vamos cada tanto, cada vez menos, te diría, porque el modelo de negocio ahora es todo por internet, que nosotros de internet, yo en particular, Marcelo sabe más, no me interesa tanto. Pero sí, siempre, no me voy a hacer el humilde, siempre tenés chance de meter alguna baza interesante por la experiencia y eso. Sí. El mundo financiero, Uh-huh. estamos viendo que en Latinoamérica el mundo financiero es una locura la cantidad de oportunidades que hay, porque está todo por construir. E incluso gente con los que nos hemos juntado, como Tomás Berkovich, nos dice que los bancos de Latinoamérica son los más rentables de lejos del mundo. Y tengo curiosidad por saber, aunque no tengas esa afinidad con Internet, con el mundo online, quiero saber desde tu punto de vista si crees que hay muchas oportunidades por delante en este mundo, tanto en LATAM o donde sea, y cómo lo ves. Tengo curiosidad por entender tu visión. Yo creo que sí, que hay muchísimas más oportunidades que en la época nuestra. El ejemplo es que está lleno de startups que después, pues startup es antes de validar el negocio, como hablaba yo hoy, pero muchísimas de esas después son exitosas. Entonces están justo en el momento de que tienen la herramienta de internet, que es impresionante, y pueden sentarse a esto que te decíamos hoy también, a imaginarse cosas. Por ejemplo, todas las startups de internet, alguno de estos genios, se sentó y logró imaginarse algo que no existía y que básicamente es cómodo para la gente y es friendly de usar, y de eso está lleno y cada vez va a haber más, y después que lo hagan la gente va a decir, ¿cómo no se me ocurrió hacer esto? Y eso va a suceder todo el tiempo, me parece a mí, con internet, porque cualquier ejemplo de las empresas que vos decís, Nubank, todo el modelo, parece poco, pero lo único que tenés que hacer es sentarte y ver para vos cuál sería una manera de hacer las cosas más cómodas, más fácil, en todo. Los deliveries. En mi época no había deliveries. Bueno, alguien sentó y dijo, wow, un domingo de noche en casa, hace frío, llueve, me da pereza ir a buscar una pizza. Llamo y que me lo traigan. Bueno, eso no existía, imagínate, en la época nuestra. Y ahora ya no es ni llamar. Entonces, claro, un botón. Y de ese estilo todo. No tienes que inventarte un problema, tienes que identificarlo o mejorar la solución que haya de un problema existente ya. Claro, y preguntarte todo el tiempo, ¿viste? A ver, quiero viajar, ¿cuál es la manera más cómoda de averiguar en las aerolíneas, el pasaje? Y ahí se te va a ocurrir algo para armar. Y de esa manera está todo lleno. Lo único que necesitas, que no es poco, es sentarte y pensar. Porque mucha gente también, ese es un error, no se detiene, ¿viste? Al tema de workaholic. Y no frena, porque vos si no frenás, no das lugar a pensar. 100%. Es como con tus hijos, ¿viste? Nosotros tenemos una casa en la playa donde están prohibidas las pantallas. Entonces no hay tele, no hay celular, tenemos, pero no se puede usar, ni computadora, nada. ¿No? Cuando eran más chicos, ahora son más grandes. Y era una regla rajatabla. Entonces, ¿qué pasaba? Lograbas picos de aburrimiento. Porque vos estás con tus hijos así o con alguien y en un momento te aburrís de charlar, qué sé yo, y
prendés y siempre hay un partido de fútbol. Cada vez la tele te ofrece mejores programas también. Entonces, nunca te aburrís. Entonces, si no tenés, terminás en esos picos de aburrimiento con tus hijos que son espectaculares, porque es cuando empezás a hablar. O ponerle, yo hago surf. En parte porque hago surf. Porque mis hijos no me dan ni bola en otras cosas. Obviamente, de jugar al tenis, nada, te matan a palos, ¿viste? Se aburren. En cambio, el surf empecé de viejo, a los 40. Está sentado, los surfistas, que la gente que hace surf, está sentado y una ola dura 6, 8 segundos. Después estás 10 minutos por ahí sentado. En el pico, ¿viste? Esperando. Esperando y esperando. Y estás por ahí 1 hora y media, 2. Y en ese momento charlas con tu hijo que está ahí al lado. ¿Entendés? Qué bueno. No tiene escapatoria. Total. Es espectacular. Es el único deporte que pasa. Qué eso. bueno que encontrar... joder, nunca Porque había vos pensás, ¿viste? Que... Nunca había escuchado que el aburrimiento fuera un buen consejo. Que si lo sí, utilizas bien, tenés. son buenos momentos. En realidad está mal llamado aburrimiento. Es un momento de paz mental que no estás pensando en nada. No estás ni divertido con alguien, ni haciendo un chiste, ni acordándote de nada. Estás no meditando, estás free. Y ahí necesariamente es cuando se te ocurren las cosas. Sí, ¿viste? es donde Me parece pasa a mí. la magia, es donde empiezas a pensar un poco fuera de la caja. También. Sí, 100%, estoy totalmente de acuerdo. Y cada vez se nos está arrebatando la posibilidad de aburrirte. Porque siempre tienes algo a mano que hacer ahora. Nosotros en la empresa, por ahí teníamos funcionarios y estaban así, ¿qué estás haciendo? Y no estaba penalizado. No, estoy pensando. Ok. Y teníamos de todo. Digo, hago hincapié en esto porque este es un tema que sigue sin solucionarse en el mundo, yo lo veo. Hay distintas maneras y todas pueden ser exitosas. Tenés un extremo que es manejar a la gente con el terror y la amenaza y la presión, que es válida. Yo creo que lográs muchísimos mejores resultados de la manera que lo hicimos nosotros. Y no es muy naif lo que digo, es así. Nosotros los tratábamos a los funcionarios como si fueran amigos, ¿viste? Y no era que no había un objetivo de salir de copas después o happy hour, no. Pero adentro de la empresa que íbamos a estar necesariamente 8 horas, les explicábamos, nos decíamos, nos tenemos que llevar bien. Cualquier tipo se da cuenta, ¿viste? Que vas a lograr mejores resultados si te llevas bien. ¿Cómo voy a trabajar con alguien al lado que me llevo a palos? Imposible. Imposible, ¿no? O sea, la empresa se perjudica, es obvio. 100%. Y eso, aunque es una obviedad, yo veo mucha gente, muchos gerentes, es muy difícil manejar las cuotitas de poder que tenés cuando tenés 2, 3, 100 personas a cargo. Eso era algo que nosotros también buscábamos, una vez que la gente entraba a la empresa, detectar los líderes que se sentían suficientemente seguros de sí mismos como para no tener que ser unos botones, ¿viste? Y por las buenas, ¿viste? Claro. Y le dábamos a la gente de todo, que hoy, lo digo porque eran cosas que hasta hoy yo no las veo hacer, suponete. Los funcionarios de Creditel entraban, eran todos estudiantes, entonces tenían al año un día libre cuando daban un examen y 2 días más por examen que se los podían tomar cuando quisieran. Si los tomaban antes para estudiar, después para descansar o los acumulaban para ir de vacaciones, porque queríamos que estudiaran. Le dábamos por cada examen que salvaban, que nos tenían que traer de veeduría, de facultad, que lo habían salvado, no que lo rendían, había que salvarlo, 50 euros. Cash. El mismo día que venían, chac. Qué bueno. Después, ¿qué más le dábamos? Teníamos un concurso de ideas, que parece una pelotudez, que cualquier idea que ellos proponían, poner a hacerla solo, en equipo, hasta 5 o 6, no sé cómo era la logística, tenía que tener la condición de que en el año siguiente se pudiera aplicar. De la empresa, ¿no? Podía ser de marketing, de ahorro, de lo que fuera. Y todos podían concursar. Y el que ganaba le dábamos 3.000 euros de premio, al segundo 2.000 y al otro 1.000. Eran 3. ¿Y la gente participaba? ¿Sabes cómo? Era un bollo. Se le ocurría cualquier cosa y eran 2 carillas, ¿viste? Lo redactaban en 2 carillas y lo presentaban. Pero tienes la gente al muy año. incentivada, muy activa, Claro, muy ¿no? Y involucrada. además aplicábamos muchas cosas que proponían. ¿Qué sé yo? Bueno, de todo. me encanta esa mentalidad de pensar fuera de la caja y eso que lo hicisteis hace 30 años, ¿no? Bueno, más, de hecho.
me parece muy heavy. En plan, que hayáis construido esa Y esto que te cultura. digo, para mí, para mi socio y todo, lo de cruzarte con un exfuncionario y que el tipo te mire con simpatía, de vuelta, a mí simplemente lo comento porque creo que es útil saber que hay gente pensando en eso, en tratar a la gente así. Y es espectacular la sensación. Qué bueno. Porque, imagínate, ¿no? Cruzarte con un loco que te odia. Hijo de puta, qué mal que me tratabas. Horrible. Claro, total. Y lo otro es la antítesis. ¿Eh? Sí. Oye, por ir ya cerrando, ¿no? Yes, ¿no? Tenemos dos preguntas que solemos hacer. Una es, ¿cuál es tu próxima locura? Nosotros nos llamamos nuestro proyecto de Crazy Mind. Y entonces, a nosotros nos gustan las locuras. Así que cuéntanos qué quieres hacer que sea una locura. La verdad, no tengo ninguna locura así agendada. El otro día, no es mía la frase, es de un escritor argentino. Estoy muy dedicado a mi familia, a mis hijos, a tratar de no perder tiempo y tratar de, sin ser un plomazo, contarle cosas que le sirvan y de mi experiencia, qué sé yo. Tratar de hacer cosas por la gente que sean honorarias. Eso no es ninguna locura, pero me encanta. Por eso participé en este programa de Sembrando, meter muchas horas mías y con la gente, no equivocarme, con gente que lo sepa aprovechar y no es que sea agradecida, pero lo valore. Y con eso ya está, me doy por satisfecho. Le preguntaban a un escritor el negro Fontana Rosa, que es un escritor argentino que murió, muy conocido, de mucho humor, y le decía, ¿qué deseas para tus hijos? ¿Qué es lo mejor? Y el tipo dijo, que los amigos sonrían cuando los vengan llegar. Cuando los vean llegar. Me pareció brutal. Brillante. Brillante, no solo para tus hijos, para todos. Decís, imagínate, ¿no? Te ven llegar y sonríen. Es una muy satisfacción genuino, impresionante. Claro, es como traes Pero es, felicidad. claro, pero es un ¿viste? cúmulo de todo, de Sí. toda la persona como es. Oye, Carly, ahora tenemos una segunda pregunta final que te va a hacer Lucas, pero yo no me puedo ir de aquí sin preguntarte por tu socio. Porque desde que hemos empezado la entrevista no has parado de mencionarle, de darle crédito y de darle la importancia que tiene. Sí. Nosotros que somos dos y que vemos mucho lo bueno y el potencial que tiene de tener un buen socio que te acompañe, ¿qué te ha aportado tu socio? ¿Qué crees que no habrías sido capaz de hacer sin él? La verdad no me imagino haber hecho la empresa sin él. Mi recomendación es para cualquier emprendedor tener un socio, o uno o dos, con uno te alcanza, porque te vas a caer una cantidad de veces, ¿viste? En crisis, un poco es como hacer surf. Te caes y contás las veces que te levantás. Que parece una frase hecha, pero es crítica esa. Te tenés que levantar X veces, ¿viste? Siempre. Y cada vez que te levantas vas a haber aprendido algo, ¿viste? Es así. Y es mucho más fácil con un socio. Es como salir a entrenar. Para salir a entrenar solo, ¿viste? A las 5 de la mañana, a correr, Nadal, cualquiera de estos, ¿no? Solo es como escalar el Everest, me imagino, ¿viste? Porque yo nunca lo hice. En cambio, si tenés a alguien, ¿viste? Si, bueno, yo jugaba mucho al squash y eso, que precisás entrenarte mucho. Y tenés que tener a alguien al lado que quiera entrenarse contigo, ¿viste? Porque el día que no te quieras levantar, estoy acá abajo, levántate, ¿no? Y te ayuda. Y lo mismo te pasa en la empresa. Y lo otro que yo les recomendaría a cualquiera que esté escuchando es saber escuchar, ¿viste? Porque saber escuchar implica una dosis de humildad inteligente grande. Porque hay mucha gente que dice, sé escuchar. Y escuchan y después no hacen nada de lo que, ¿viste? Si nosotros éramos lo que llamamos un directorio de puertas abiertas en la empresa. Y cualquier funcionario podía golpear y venir, sin abusar, ¿no? Y charlar. 10, 15 minutos y ya está. Y después, ¿qué hacíamos? Bueno, si nos venían a plantear cosas, aunque no estuviéramos muy de acuerdo, las hacíamos. Porque si no, ¿para qué escuchás? ¿Viste? Si escuchás y no haces nada, al final los tipos dicen,
¿Qué voy a ir a hablar con Lucas o Pedro? Si a mí no hacen nada, ¿viste? Claro, Le no te vas a le decir llevé 10 nada. cosas, no hicieron Y ni le una. diga a los compañeros, oye, bueno, ve, pero vamos, que Y no es te va a tan decir. fácil, ¿viste? Es tan fácil. A mí hasta me divertía que me golpeara alguno y charlar de cualquier cosa, ¿viste? 15, 20 minutos. Claro. Y cosas que son boludeces, pero yo no las vi repetirse, suponete. Teníamos muchas mujeres había muchas telefonistas en la empresa. Y teníamos un uniforme. Entonces los uniformes los elegían, tenían que tener los colores del logo, ¿viste? Pero los elegían ellas. Entonces, una vez por año diseñaban la pollera, la remera. Pues fíjate, para una mujer, para un hombre, si es coqueto también, para una mujer que tiene que ir de uniforme todos los días a trabajar en el ómnibus, el subte, lo que sea, tiene que estar a gusto. Es tan obvio, ¿viste? Que le vas a diseñar. Yo le voy a diseñar un uniforme que queda horrible y lo tiene que usar todos los días. Entonces lo diseñaban ellos. Entonces no había quejas después, ¿viste? Había una comisión, que sé yo, lo hacíamos divertido. Se concursaban, y dibujaban 3 o 4 uniformes. Todos los años lo cambiaban. Lo pagaba la empresa el uniforme. Entonces diseñaban un uniforme, camisa no de seda, pero de lino, linda, qué sé yo. Y estaban chochas, ¿viste? Las chicas todo el año, ¿viste? Era obvio. Claro, les encanta, ¿no? Claro. Y entonces lo hacían Qué ellas. bueno, eso es Y, un y- life hack. y aumenta el sentimiento de pertenencia. Claro, ¿viste? Pero con algo concreto, ¿viste? Que decís, bueno, los baños, por ejemplo, de la empresa, cosas que parecían una pavada, los baños eran mejor que el de casa. Esa era Qué cómodo. la máxima nuestra. Sin exagerar tampoco, porque después iban las chicas, se quedaban horas pintando, no, ¿viste? No poníamos a alguien controlando, pero está, sentido común. Pero tenemos unos bañazos, ¿viste? Me encanta la filosofía de la ¿Entendés? cultura. Life Max. Porque imaginate, ir a una empresa y tener que ir al baño, y el baño es un área intransitable, ¿viste? Usaban, no había distinción, suponete, ¿viste? Había distintos pisos porque la empresa era grande, pero, y esto es en serio, poner donde estábamos nosotros, ¿no? Mi oficina, de mi socio, el directorio, la sala, que yo, había un par de baños. Cualquiera podía usarlos. Entonces yo por ahí quería ir al baño, golpeaba y había una telefonista en el baño. Bueno, apúrate, apúrate. Un segundo, ¿no? Y salía cualquiera del baño nuestro. Que en otras empresas el piso del directorio está prohibido. Es como ir a la iglesia, ¿viste? Entonces, todas esas pavadas, que son pavadas en el fondo. Teníamos un salón que era solo de los funcionarios, los directores, la gente no podía entrar. Entonces ahí tienen algunas computadoras para ellos, no podían meter nada de afuera porque podían traer un virus. Pero ahí tenían 45 minutos para almorzar, solos. Se tiraban a dormir, había sillones buenos, tele, ahí tenían todo. Y está, porque vos estás trabajando 8 horas, ¿viste? Querés almorzar. ¿Qué vas a almorzar en el escritorio tuyo? ¿Viste? Sí, No, ¿viste? De vuelta. Es nada más que ponerte en los pantalones de tipo. Andate a una plaza afuera o tener un lugar lindo. Era un lugar lindo, ¿viste? Como esta sala. Total. Vale, y para terminar, nos encantaría, ya has soltado muchas pinceladas, mucha sabiduría, pero bueno, ahí detrás probablemente hay alguien que está escuchando que pues, o tiene ganas de hacer algo, de lanzarse a perseguir su propia locura, quizá está en medio, quizá está escalando, quizá no ha empezado, pero bueno, ¿cuál sería tu mensaje al mundo después de todo lo que has vivido, después de toda la sabiduría y las experiencias que tienes en la espalda, para motivar a esa gente a que persiga una locura que sea su locura? De vuelta, no sé si es algo nuevo, pero hablábamos hoy, lo único que lo frena a un emprendedor es ese miedo, que es muy sano, ese miedo, porque es el miedo a tirarte a un precipicio o algo que es normal sentir ese miedo. Si no lo sentís, es porque sos un inconsciente. Entonces, que no se asusten de tener miedo. Está muy bueno tener miedo. Lo que está mucho mejor es superarlo de manera consciente. Decir, bueno, estoy asustado hasta las patas, pero igual le tengo fe a esta idea y diseñé el plan de negocios, el modelo, la logística, y lo tienen que hacer. A ver, si no lo hacen, se van a quedar con esa espina toda la vida. O sea que solo por ese motivo lo tienen que hacer. Porque si no van a estar a los 60 años o 66, como tengo yo, pensando, pensar que
¿Qué te hubiera queda como sido? una materia. ¿Qué hubiera sido? Como, why not, como dicen los gringos, ¿no? Y no te podés quedar con eso en la vida porque es muy frustrante. Entonces, por lo menos es mucho más satisfactorio, aunque te pegues un piñazo. Lo hice y tuve los cojones para hacerlo y no me fue bien. Porque, de vuelta, hay que ser sincero también, ¿no? La mayoría de los emprendimientos, de estos startups, no les va bien. Pero de vuelta, tampoco es traumático. No te fue bien y vas a probar otra cosa y al final te va a ir bien en algo que vas a hacer. Es muy probable que te vaya bien. Y después, la otra, que también es necesario, tiene que ser algo que te despierte pasión. Si no te despierta la pasión, de vuelta, ahí arrancás. Perdido. Sí, arrancás mal. 2-0 abajo, como has dicho. Sí, ahí va, arrancás Pasión y valor. a remontar un resultado adverso. Nada, Carly, es increíble todo lo que nos has dicho. De verdad, todo resuena con nosotros y refuerza mucho esa mentalidad que estamos intentando construir y transmitir. Agradecerte tu tiempo, ha sido un verdadero placer. Ojalá conocer pronto el próximo proyecto, la próxima locura que vayas a hacer y que Crédito Pago siga haciendo un trabajo tan maravilloso, de verdad. Bueno, gracias a ustedes, Gracias. ¿eh? Muchas gracias. Un placer, que les vaya muy bien. placer. Mucha suerte en ese viaje, Gracias. en la vuelta al mundo. Y nosotros Bueno. nos vemos en el próximo episodio de Crazy Mind. Let's go.